Bueno, porque ustedes lo demandaron, este es un ay qué pesada, es decir, este es un video de esos donde hablamos de cómics, hablamos de historietas. El mes pasado medio que me lo salteé, más que nada porque no estaba leyendo mucho. Igual ahora me doy cuenta que no tengo que leer nada porque les pedí que me hicieran preguntas y me hicieron más de 50 preguntas, se los súper agradezco. Voy a tratar de contestar todas sin que el video quede larguísimo y voy a estar comentándoles también algunas de las lecturas que tuve, pero las lecturas las voy a hacer un poco más cortitas como para, contestar todas las preguntas. Así que al revés de lo que hago normalmente, que empiezo con una lectura y después le voy contestando las preguntas, voy a empezar con las preguntas y saben que me las ordené como temáticamente, si bien hay varios también. Sobre todo porque me llegaron un montón de preguntas sobre la Legión, por eso tengo puesta mi remera de Legión. Ay, Dios. Me encanta ser influencer de la Legión, sobre todo porque la Legión no tiene revista propia en DC hace un montón de tiempo. Ya sé que está apareciendo y ya sé que, bueno, nada, supongo que en algún momento va a volver ese podcast tan lindo que tenés sobre la Legión. Y también, sí, puede ser, esténse atentos porque hay planes con 60 AD, pero no les quiero adelantar nada hasta que no tengamos alguno grabado, pero bueno. Fer Mangas, hola Fer, que siempre nos pregunta cosas, me dice: hola, quiero una recomendación para empezar con la Legión. Leí lo de Geoff Johns y mucho no me gustó. Y tenés razón, Fer. A ver, no sé cuál de las dos cosas que escribió Geoff Johns podés haber leído, ambas están mal. Una es lo que escribió en la historia esa de Superman, que Superman es la Legión de Superhéroes. El error de esa serie es que no era para lectores nuevos, es decir, asumía que vos te conocías de memoria la Legión de Levitz y dónde había terminado, que estabas dispuesto a ignorar la Legión de 5 años después y largarte del todo. Obviamente no funcionó, no tenía por qué funcionar. Lindos dibujos nada más. Y después, hablando de lindos dibujos, está Legión de Tres Mundos, Legion of Three Worlds, que la escribió Geoff Johns, dibujada por George Pérez, es parte, ponele, del evento Final Crisis, que no está bueno, digamos. Lo que zafa ahí de eso es que está dibujado por Pérez, hermoso, y también hay una cosa de nostalgia, es decir, para los que leímos toda la Legión, de repente hay un cameo en un solo panel de un personaje que sabemos quién es y entonces nos gusta, pero en sí, como para un lector que no leyó nada, no amerita. El editor está diciendo que no a los gritos desde atrás. No, porque me habla de nostalgia porque yo venía de leer como 20 años de Legión seguidos. Sí, pero todo cuando leí eso era una porquería. Sí, o sea, pero no habías leído ni... No voy a defender una serie que me parece una porquería. Simplemente que vos no leíste el reboot, no leíste el threeboot, ni leíste la Silver Age. Y lo que voy de nostalgia es por esa parte de la versión que vos leíste. Ok. Igual no está bien, chicos, no está bien. Recomendación, te hago la de siempre. Empezar con la Great Darkness Saga y darle de ahí para adelante. Tengo otra pregunta ahora que voy a contestar, que es de Jojo Ferreira, que me dice... saga favorita de la Legión de Levitz. Y entonces acá aprovecho para decirte, si bien Levitz empieza un poquitito antes de la Great Darkness Saga, hace la Great Darkness Saga y después sigue un montón de años interesantes, acá me preguntan de esos años interesantes cuál es mi parte favorita. Mira, yo creo que es alrededor de la historia que se conoce como La Conspiración. Esto es el título de Legión, lo que se llama Legión Baxter, ya recontra maduro, ya con lo que es el último grupo de personajes que agrega Levitz, que son Censor Gear, Telus, Quislet, Polar Boy. Se está armando la movida tanto para el aniversario de la Legión como Legión 50, que es cuando vuelve Giffen, que es la lucha contra el Time Trapper. Me parece súper interesante, es muy rico, es muy denso también. El tema de la conspiración se basa mucho en lo que vos sabés de los personajes, ¿no? ¿Por qué este personaje está ahí? Bueno, porque estaba enamorada de Superboy en otra era.
¿Por qué este personaje? Bueno, porque el Time Trapper le arruinó sus posibilidades de viaje en el tiempo. Es decir, tenés que saber algo de los personajes, pero la historia te lo cuenta también. Y es hermoso. Es lindo, además es re teleteatrero, está el melodrama por acá arriba. Es también para mucho público en Argentina su primera legión, porque es lo que editó 5 en España. Nada, se lo súper recomiendo, por supuesto, porque DC tiene la cabeza en el culo. No está reimpreso de ninguna manera, pero se consigue a muy buen precio y si lees en digital está en todas partes. Y si lees solamente en castellano también. Jojo tenía una segunda parte de su pregunta que no es sobre esto, pero me dice, ¿leíste todo X-Men de Claremont? Sí, leí todo X-Men de Claremont desde el Giant Size hasta que se va la primera vez, digamos, ¿no? Después hay cosas posteriores que no leí, pero sí leí todo. Fue un plan de pandemia. Acá hay una pregunta que no iba acá. Aníbal Correa me hace una pregunta que es súper compleja. Aníbal, voy a tratar de responderte a lo mejor posible y lo más rápido posible sin tener que hacer un episodio especial. Dice, tratar de describir la línea temporal de la Legión de Superhéroes, cronología, etc. No me voy a meter en toda la historia, sí te voy a contar como las grandes etapas como para entenderlo. La Legión se empieza a publicar en el año 58 como una historia de Superboy. De ahí se empieza a complejizar cada vez más. Y más o menos para el año 60 a 61 ya está como establecida como la Legión de Superhéroes con todo esto que sabemos, ¿no? Son 25 integrantes, son todos adolescentes, tienen sus aventuras. Todo esto lo que sería la Silver Age de estas historias. Van por un montón de tiempo, hay un montón de historias canónicas, no te voy a contar una por otra, pero digamos, considerémoslo como la Legión está todo bien, digamos, ¿no? Hacia el final de este periodo, a la serie la mandan como backup en Action Comics. Las historias tienen que ser más cortitas, se ponen un poquitito más adultas. Jim Shooter ya está escribiendo la revista hace bastante tiempo. Jim Shooter trae esta cosa de angst adolescente, entonces el melodrama se sube. Antes eran aventuras nada más y acá de repente hay melodrama. Esto que les decía, Superboy, Triplicate Girl, el romance, bueno, todo eso es de esta época. Y en esos backups entra como artista Dave Cockrum. Cockrum rediseña todos los personajes, voy a volver sobre esto en otra pregunta sobre rediseños que tengo, y automáticamente los hace más adultos. Es decir, Cockrum dibuja todos los personajes muy sexys, y entonces es como que las historias de la Legión pasa a ser un futuro más futurista, si se quiere, y los personajes un toque más adultos. Esto a Cockrum después lo sigue Mike Grell, y es tan popular que vuelven a la revista principal. Ahí hay una serie de historias clave, personajes clave, por ejemplo el personaje de Wildfire entra en esta época, que también es como un personaje menos buenudo que como era la Legión antes, ¿no? También como este saltito que va haciéndola un poquito más adulta. Hay historias de distinto tipo, se mueren un par de personajes de manera irreversible, ¿no? Muy poco cómics, la Legión es una de esas historietas donde el personaje que se muere, se murió. Y personajes importantes, no personaje muy de segunda línea. Estas aventuras siguen desparejas porque cambian muy seguido de guionista hasta que entra Paul Levitz a escribirla. Levitz, después de hacer algunas historias menores, hace la Grey Darkness Saga y ahí es como la gran madurez de la revista. Historias muy complejas, no solo en la parte de aventura, sino en la parte del melodrama también. Relaciones interpersonales muy ricas y que pasan muchas cosas. Esto hace que la serie la gradúen a un formato mejor, que es el de papel Baxter, es la Legión Baxter. Está toda la saga de los supervillanos, para analizar eso, que de nuevo, más muertes de personajes que se quedan muertos, más cosas que tienen que ver con suspenso, investigación, ciencia ficción un poco mejor desarrollada. Y esto sigue hasta que Levitz se va en el número 63 y hacen un relanzamiento de la revista, que es el relanzamiento 5 años después, Kit Giffen. Esto es un futuro distópico de la Legión que sucede porque en esos 5 años pasaron cosas.
Es mi favorita. Tenemos video acá en el canal que le super dedicamos. El editor está diciendo no, no, no. Bueno, nada, eso. El tema es que en DC estaban pasando otras cosas y este título es tan destructivo de alguna manera que la única manera de continuarlo era hacer un reboot. Se hace el primer reboot de los años 90, es lo que llamamos cariñosamente la Legión Archie. Es lindo, es fresco, retoma la idea de la Silver Age, pero con una sensibilidad de los 90. Por momentos es demasiado juvenil, así que depende de tu edad, por ahí esas historias te importan un poquitito menos. Funciona durante unos cuantos años. Cuando la quisieron revitalizar, lo llaman a Dan Abnett y Andy Lanning, que la vuelven distópica otra vez. Lo suficientemente como para que la vuelvan a cancelar y hagan otro reboot más, que es lo que se llama el Threeboot. El Threeboot está a cargo de Mark Waid y Barry Kitson. Toma el concepto de la Legión como adolescentes, pero como adolescentes con una rebeldía. Es una serie muy interesante. Entiendo que para mucha gente no es su Legión, yo incluido, pero no dejan de ser buenas historietas. Y esto es hasta que aparece Jeff Jones y hace ese par de burradas que le acabo de comentar recién a Fer, pero que también lleva a que salgan nuevas revistas como si fuera el número 64. ¿Te acuerdas que te decía Levitt se va en el número 63? Bueno, como si fuera el número 64, ¿no? ¿Qué pasó con esa Legión? Que en los papeles a mí me encantaría, pero no. Bueno, eso después lo cancelaron. Durante un montón de tiempo no tuvimos Legión, porque incluso ese reboot sigue en los New 52. Y mucho tiempo después viene la Legión de Bendis. Creo que hice un video hablando de eso, que es horrible, espantosa, y hizo que la revista se volviera tóxica y por lo tanto hasta el día de hoy no hay Legión. Personalmente, como le acabo de decir a Fer, léete la de Levitz, empezar en la Grey Darkness Saga, darle para adelante, probá con 5 años después, y el reboot está súper bien. Te tiene que gustar cierto tipo de historia, de aventura un poco más liviana, pero está bien. Bueno, pregunta del editor. Sí. 5 años después, yo habiendo leído y sabiendo qué es. Sí. ¿Funciona sin haber leído la Legión? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Igual es súper confusa, sobre todo los primeros números. Sí. Funciona sobre todo hoy que tenés internet, ¿no? Es decir, como para meterte en una de investigación. Díganme ustedes, sí que hay gente que la leyó con la única compañía del podcast. El podcast es 60 años después. Tenemos un episodio por cada número de esa Legión. Ya cubrimos los primeros 24. La idea es hacer una tercera temporada y cubrir hasta el número 39, que es donde termina la etapa de Giffen. Nada, probablemente el podcast los ayude un montón. Bueno, yo estaba con la Legión. ¿Qué estuve leyendo? ¿Vieron que les dije? Estuve leyendo recontra poco, más que nada porque fue el mes del Eternauta y estuvimos leyendo otras cosas, entonces poca historieta de superhéroes, pero bueno, aproveché, me puse a leer algunas cosas, entre ellas terminé el Nightwing de Tom Taylor. Nada, las mismas fortalezas que le dije a todo el mundo. A esta altura calculo que todos lo leyeron, sobre todo porque además Omnipress lo está editando acá en Argentina. Si les gusta lo que leyeron hasta ahora, síganlo leyendo porque está bien. Al principio de este último paperback me enojé un toque porque me pareció que estaba reiterándose demasiado Taylor y después le dio una vuelta de tuerca y la verdad que cierra súper bien. Son de las pocas historietas que sin perder contenido de aventura y todo lo demás son optimistas, chicos. Es una serie buena onda, aun cuando es dramática, aun cuando los stakes son súper altos, es una serie buena onda. El dibujo en general de Bruno Redondo y de los otros artistas que estuvieron manteniendo esta cosa también de línea clara y de personajes que sonríen y de ambientes iluminados en lugar de todo nocturno. Y nada, al centro de todo esto, aparte de que Dick Grayson es un tipazo, que ya lo sabíamos, es una época en la cual a Dick las cosas le están yendo bien, está en pareja con Bárbara, está en buena relación con Bruce, tiene un perrito y hereda un montón de plata de parte de Alfred, una historia larga y complicada, léanla.
Y decide hacer algo con esa plata. Vieron que con los personajes, con los Bruce Wayne y los Tony Stark del mundo son, che, si en lugar de ser Batman o Iron Man, pones toda esa plata, le das de comer a la gente que tiene hambre. Bueno, va medio por ahí. Digamos, es superhéroes con justicia social. Y nada, me gusta, está bien terminado. Yo la tengo toda en este formato de hardcovers chiquititos. Ahora está saliendo un ómnibus. El ómnibus es parte 1. Me parece medio ladri, porque probablemente entraría todo en un ómnibus solo. Nada, políticas de DC. Hoy les voy a estar hablando un montón de políticas de DC. Por algún motivo voy a contestar preguntas. Me hicieron un montón de preguntas sobre Bill Sienkiewicz, un artista que me encanta, pero se pusieron de acuerdo, chicos, que me preguntan un montón de cosas. Así que junté las preguntas sobre Sienkiewicz con cosas que están relacionadas, que tienen que ver con historieta independiente, historieta menos mainstream de los 80 y los 90. Julián Valdés Gagnapol me dice: ¿qué opinas de Bill Sienkiewicz, de su arte y su forma de narrar, y de Dave McKean? Me gusta un montón Sienkiewicz, me gusta más como artista gráfico que como narrador, por ahí. Dicho esto, ahora les voy a hablar de otra serie donde lo que hace como narrador es hermoso. Lo que pasa es que también las editoriales lo empezaron a usar menos como narrador y más como el tipo que te hace una portada, un pin-up, no ese tipo de cosas. Es decir, no sé qué tanto es Sienkiewicz dejó de narrar como no le dieron tanto trabajo como narrador. Pero nada, me parece un muy gran artista. Hay gente que sabe más de arte que yo, que lo puede apreciar de otra manera. Yo me manejo más con un me gusta, no me gusta, cuenta bien, no cuenta bien. Nada, me parece súper interesante. Y me dice que qué opino de Dave McKean. Bueno, McKean es otro como Sienkiewicz, que no hace tanto arte narrativo, no narrativo, arte secuencial narrativo, porque uno puede considerar que un pin-up es narrativo en sí mismo, pero bueno, no uno detrás del otro. A mí McKean como artista secuencial no me gusta. No me gusta, su obra más fácil de conseguir, más accesible, es Arkham Asylum. Yo no soy fan de Arkham Asylum en general, pero uno de los motivos es porque me parecen una serie de pin-ups uno al lado del otro que narrativamente también no funciona. Su arte como arte de tapa de lo que hace, como para hacer un póster o una tapa de disco, me parece espectacular, pero no sé si tanto narrativamente. Martín Otaño, hola Martín, me pregunta si leí Electra Asesina, ¿qué te pareció y qué otras cosas tengo para recomendar de Sienkiewicz? Bueno, Electra Asesina me parece espectacular, Martín, me parece una obra maestra escrita por Frank Miller, dibujada por Bill Sienkiewicz. A ver, tiene todos los vicios de cómic para adulto, ¿no? Sexo, hiperviolencia, pero es divertidísimo. Hay una historia de espionaje que está buena y está bien escrita. Y el arte de Sienkiewicz es increíble. Y para cualquiera que me diga, no, pero Sienkiewicz narrativamente, bueno, esto es Sienkiewicz 100% narrativo y es fantástico. Así que me gustó un montón. Otras cosas para recomendar de Sienkiewicz. No soy especialista, pero que haya leído más o menos reciente lo que hizo en New Mutants, ¿no? Todo el arco del oso demonio, ¿no? Que, a ver, es muy querido por los fans de la serie, pero realmente era rupturista lo que estaba haciendo y todavía es en un momento, es más o menos contemporáneo o un poquito antes de Electra Asesina. Es reconociblemente Sienkiewicz, pero es muy narrativo también. Nada, está coleccionado en sí mismo, pero si no, en cualquier libro recopilatorio de New Mutants lo vas a encontrar. Y en No Somos X-Men hay un episodio donde revisan el arco, sí, junto con Paula Bofo. Ah, está Zuckermercado, Pablo Bofo, hablando de eso. Nada, son dos artistas hablando de un artista, es sumamente interesante. Nada, se los recomendamos. Julián Valdés Garrambol, que me lo antes, me dice qué opinan ustedes acerca de Moon Shadow de Matthijs y de las otras obras que publicó Epic, como Martial Law, Straight Toasters, Electra Assassin, etc. Bueno, de Electra Assassin hablé recién. Moon Shadow, vos sabés que nunca lo leí entero, ahora se está reeditando. Una de las cosas buenas es que Epic le devolvió los derechos, en realidad era por diseño así a sus autores, y ahora de Matthijs lo vuelve a editar. Tengo muchas ganas de comprarme ese librito de Matthijs de Moon Shadow, y ahí después te cuento a ver qué opino.
No leí Martial Law, no leí Straight Toaster, sí leí Electra Assassin, como te decía recién, me gusta un montón. Es medio como Vértigo antes de Vértigo, ¿no? Epic, hay algo de eso. Y Alberto Carranza me dice, The Image, ¿qué recomendás? Aparte de lo conocido, Invincible, The Walking Dead, Astro City, Paper Girls o Saga. Bueno, no me dejaste mucho lugar para decir otra cosa. No sé, no soy especialista, Alberto, estoy, estoy re poco aventurero con mis Starve lecturas. no salió por Image. ¿Qué cosa? Starve. No salió por Image. Starve salió por Image y la recomendé en un video anterior. También las cosas que hizo Daniel Warren Johnson en Image me gustan todos, lo recomiendo a él en general, independientemente de la editorial para la cual esté trabajando. Y después, bueno, las cosas que Salvo leí, cuando dice que hace dinosaurios. las cosas que fui leyendo las comenté acá, pero mucho más, la verdad que no sé si tienen, chicos, recomendaciones de Image para pasarle al verso, al verso. Alberto, las pueden poner acá. Ah, ¿sabes qué? También que lo comenté, la historieta esta autobiográfica de una chica, ¿cómo era? Del centro de la Tierra. Y cuando hago esto, el editor me odia, pero a ustedes les gusta. Soy Thorwood, It's Lonely at the Center of the Earth. Esto lo comenté en su momento. Está bien, es muy tropos de historieta indie y de narrativas del yo. Si te gustan esas cosas, dale para adelante que está bueno. Y Electric me dice cómics recomendados por fuera de las grandes editoriales. Bueno, esto que les estoy diciendo acá, ¿no? Yo la verdad, chicos, leo muy poco. Y en general lo que leo es muy específico. Por ejemplo, a mí me encanta Alison Bechdel, que está por fuera de las grandes editoriales. Pero bueno, les tiene que gustar ese tipo de historieta, ¿no? Después ahí tengo una pregunta por ahí donde me hablan de policiales. Me hablan de Último cosas. fin de semana de Fan Home en el teatro. Ah, eso, si están viendo esto en el momento que sale, vayan a ver Fan Home al teatro, último fin de semana, que está buenísimo, hablando de Alison también. Otra cosa. Bueno, recién les hablaba de artistas, hablando de artistas, y todos mis amigos artistas me hablaron un montón de Satana Bring Down the House. Esto está dibujado por Javier Rodríguez y escrito por Mariko Tamaki. Miren, les voy a decir qué me pasó con esta historieta. Me la sobrevendieron. Me gustó, sí, me gustó un montón. Está súper bien. No me gusta nada cómo arranca, nada, y después me parece que se pone mucho más interesante. Me interesa más la parte de caracterización que la historia, el plot propiamente dicho, y por supuesto sí, el dibujo de Javier Rodríguez es increíble. Me gusta un montón. Creo que a los artistas les gusta más que a la gente de a pie. Respeto eso. Con Sienkiewicz pasa un poco ese otro tanto también. No tiene nada que ver, Javier, con Sienkiewicz. Pero me refiero a esos artistas que son muy apreciados por otros artistas. Sí me parece re interesante lo que hace Javier con el color. Es uno de esos artistas que se colorean a sí mismos, que no hay tantos. Y lo que hace, nada, no solo es lindo, es súper expresivo, es utilizar al color como una herramienta narrativa también. Nada, está bueno. Javier está haciendo la serie del Martian Manhunter, que también me la están sobrevendiendo, así que me voy a tomar una larga pausa antes de leerla, porque ustedes saben que yo respondo muy mal al hype. Voy a contestar preguntas varias y voy a hacer una que me salteé. Nuestro amigo Comics de Say Marvel me dice una reseñita y opinión de War of the Gods, de Wonder Woman, el evento de 1991 que George Pérez, que no salió bien. Al pobre George le soltaron la mano. Sí, ponele que le soltaron la mano. A ver, es una miniserie, es una mala miniserie, es muy ambiciosa en su scope. Tenía que ver con sino compatibilizar. Ustedes saben, Wonder Woman, especialmente la de Pérez, es muy dependiente de los mitos griegos, pero a lo largo de DC, incluso a veces en la historia de Wonder Woman, están los mitos romanos y los egipcios, y todo lo que tiene que ver con Shazam, y cosas que tienen que ver con la magia, y nada, una mezcla de cosas. Entonces la idea era, bueno,
juntar en una gran historia todas estas cosas que, llamémoslas, son místicas o divinas o una cosa así. Y la idea es que era además por el aniversario de la Mujer Maravilla, el 50 aniversario de la Mujer Maravilla, entonces, y George estaba asociado con la Mujer Maravilla de esa época y lo hicieron. Para empezar, George empezó a dibujarla y después se fue, cosa que en esa época hacía un montón. No era lo suficientemente buen narrador, especialmente en ese momento, como para escribir una historia tan ambiciosa, una de esas que escribían Wolfman o Claremont o Levitz en esa época, con un elenco principal de 35 personajes y salir bien parado. George no salió bien parado. Requería un montón de coordinación editorial que no tuvo, porque además al mismo tiempo que él estaba haciendo esto, que se suponía que era el gran evento del año 91, DC le hace sí una mala pasada y saca Armagedón 2001 ese mismo año, que es pésimo también, pero le sacó mucho del reflector que tenía que estar puesto sobre War of the Gods, lo tuvo que compartir con Armagedón. Nada, es malo, chicos, y es medio incomprensible si uno no lee Wonder Woman y doblemente incomprensible si no lee los crossovers, y en general, salvo que se compren el Omnibus, los crossovers no están publicados y fáciles de tener. Nada, súper fallido, no me gusta nada, y ni siquiera se justifica por el arte de George Pérez, porque George no dibuja demasiado, así que no. Bueno, más preguntas. YPKJ me dice, ¿tus pelis favoritas de algún superhéroe o teleserie? Bueno, obviamente es La Mujer Maravilla, ¿no? Y no lo voy a negar, en un 90% juega la nostalgia, pero también es la manera en la cual yo conocí al personaje, es mi acercamiento al personaje, y si hablas con cualquier varón gay de más o menos mi edad, te va a decir que la huella que nos dejó es como indeleble, ¿no? Me gustan las primeras dos pelis de Superman de Christopher Reeve, me gustan las dos primeras películas de Batman de Tim Burton, me gusta la primera peli de los X-Men. Mira, lo tenía ahí. Sí, y después cosas sueltitas, pero nunca. Y la primera de Wonder Woman no está mal. No está mal, me gusta más por lo que significa para el personaje. El final es un quilombo. Es decir, es una peli que es re interesante, que de repente llega a un pico altísimo, ¿no? Que es la escena No Man's Land, que es increíble, muestra todo el potencial de el personaje de la Mujer Maravilla con los efectos actuales y la posibilidad de que una mujer esté haciendo todo eso de acuerdo a el siglo XXI, y después al final se desinfla. Pero es una peli que me gusta un montón, ¿eh? No lo voy a negar. Ese Davidovich, que me dejó varias preguntas, hola S, me dice, ¿cómic que creías que iba a ser una cagada o estaba fuera de tu consumo habitual pero te gustó? Qué bueno esto, me pasó con un montón de cosas de Marvel, que en realidad creo que no es que me parecieron una cagada, sino que estaban fuera de mi consumo habitual, y después los leo y digo, una vez que logro entrar en la lógica, esto estaba bueno. Después hay cosas, vieron que yo les hablaba del hype positivo, hay mucho hype negativo de un montón de cosas, y yo ahí siempre les recomiendo, vayan y lean, ¿no? Si alguien viene y le dice, tal por cosa de una porquería, bueno, léanlo, y saquen ustedes la conclusión, no dejen que otras personas hablen por ustedes, digamos, ¿no? También hay otro tema, que es que a lo largo de los años, pero muy especialmente ahora, tengo muy poco tiempo para ser muy aventuroso. Entonces voy medio siempre a lo seguro, y ahí me da bronca, como les decía, lo de Zatanna. Y vuelvo a decir lo mismo, es re lindo el cómic de Zatanna, pero me pasa con estas cosas que me están sobrevendiendo, ¿no? Todo el universo Ultimate ahora, ¿no? Tenés que leer Ultimate Wonder Woman y Ultimate Martian Manhunter. Sí, voy a leerlo, pero no me lo sobrevendan tanto porque después me decepciona un toque. Pero lo que voy es que estoy leyendo muy poco fuera de
de mi zona de confort, si se quiere, pero es más que nada porque no tengo tiempo. Ángeles Conde me hace una pregunta que es como una secuela de una pregunta que contesté recién, que era la de los X-Men. Dice, ¿qué es lo que no te atrae de X-Men? Perdón si ya lo dijiste. Yo no sé si no me atraen los X-Men, Ángeles. No me gustan tanto como le gustan a otra gente. Nunca logré meterme del todo en la lógica de los X-Men. El tema de la metáfora a mí tanto no me llega, y son historietas que están muy basadas en tener amor por personajes que a mí no me llegan. Por ejemplo, Wolverine, pero también Kitty Pryde o Storm, ¿no? Y no es que no me gustan esos personajes. No tengo el fanatismo que tendría con ellos si los hubiese descubierto a los 14 años. No, la primera vez que leo X-Men más o menos serio, yo ya tenía 20 largos y ya no estaba tan fértil como para que me interesara. No me disgustan los X-Men, no me vuelven locos los X-Men tampoco, y hay largos periodos que no los leí y varios periodos que los leí medio que no me dicen nada. Pero me gusta un gran porcentaje de lo de Claremont, me gusta bastante lo de Morrison, me gusta bastante la primera parte de lo de Hickman, y lo que hizo Peter David en X Factor, que cuenta como X-Men, y lo que en general Excalibur me gustan también, ¿no? Así que hay unas cuantas cosas que sí. Martín Cogan me hace una recontra pregunta que voy a aprovechar para comentar un libro también. DC Finest, historias de Team Up. Este es un compilado que tiene historias de The Brave and the Bold, que es la revista que eran los Team Ups de Batman, y desde el lanzamiento de DC Comics Presents, que era la revista que tenía los Team Ups de Superman. Son revistas del año 78 y 79. Que además son revistas que acá nos llegaron en versiones de Novaro. Yo muchas de estas las leí en las Novaro cuando era chico y cuando leía. Cosa que he visto varias personas que me comentan algo parecido. Entonces Martin Cogan me dice, ¿la Bronze Age es una buena evolución de lo que fue la Silver Age o te pareció más fallida? Yo en general medio en piloto automático yo salgo a defender a la Bronze Age, más que nada porque hay mucho detractor de la Bronze Age que toca de oído y nunca leyó una puta historieta de la Bronze Age. Entonces yo te digo, la Bronze Age está buenísima. Después leo este libro y digo, bueno, no tanto. Creo que también hay que hacer un corte antes. Es decir, hay mucha gente que considera que las historietas de los 80 son la Bronze Age también, ¿no? Que por ejemplo la Crisis estaría dentro de la Bronze Age. Para mí no. En DC en particular, yo creo que a partir de la aparición de los New Teen Titans ya no es la Bronze Age, es algo más parecido a la Edad Moderna. Pasa un montón en Marvel también, digamos a partir de Secret Wars, ponele, no sé si es Bronze Age, pero si consideramos Bronze Age desde Neil Adams y Denny O'Neil haciendo Green Arrow, Green Lantern, hasta más o menos los New Teen Titans, esa Bronze Age y es medio fallida. Sobre todo en DC es muy de historias inconsecuentes, ¿no? Muy de historia contada aislada, y no es que tenga un problema con las historias autocontenidas, sino que para un público muy juvenil y medio hechas sin amor, ¿no? Y eso me trae a este libro. Este libro, bueno, las historias de Brave and the Bold en el 90% están dibujadas por Jim Aparo en un gran momento de Jim Aparo. Y entonces los que nos acordamos de estas historietas lo tenemos con mucho cariño porque ese Batman de Aparo era hermoso, y de repente además verlo a Aparo dibujar personajes con los que no está tan asociado es bárbaro, ¿no? Es tipo, mirá, qué bárbaro este tipo lo que hacía con estos personajes, además un gran narrador. Aparo. No, vos no leíste nada. Pero me decía que está asociado con otros personajes. No, con Batman, está muy asociado con Batman y con Aquaman. Pero acá de repente te dibujará a Canario Negro, o a la Mujer Maravilla, o a los Teen Titans. Y después a DC Comics Presents lo lanza José Luis García López, ¿no? Que, nada, aunque esté escrito en chino, yo veo el dibujito de García López y es todo un placer.
¿Qué pasa? Cuando estas historias no están dibujadas por Aparo o por García López, ay, chicos, son horribles. Son ilegibles. Es decir, son hermosas de mirar, a veces no son hermosas de mirar tampoco, pero los guiones son consistentemente espantosos. Todo basado en varios Deus Ex Machina. Todas las historias de Superman, en todas las historias de Superman hay o kriptonita, o magia, o rayos de un sol rojo. Es decir, son incapaces de hacer una amenaza para Superman que no se base en estas son las 3 debilidades de Superman. Pero pésimamente. Y encima, las historias de Batman están todas escritas por Bob Haney, que ustedes ya les he hablado varias veces de él. Pero la de Superman, encima hay 5 guionistas distintos y todos hacen la misma porquería. Nada, este librito, para ver los dibujitos, si no hablan inglés, es más, véanlo y van a decir, ¡ay, qué lindo el dibujo! Sí tiene... Nada, y lo que les digo de la nostalgia, por ejemplo, mi primer acercamiento a los Teen Titans fue en una historia de Brave and the Bold acá, que es un team-up de Batman con los Teen Titans. Es la primera vez que los vi, es la primera vez que me acerco a la idea de los héroes juveniles, tal como lo traducían en Novaro. Entonces le tengo mucho cariño, pero nada, si tomamos esto como muestra de la Bronze Age, y la Bronze Age es medio una porquería. Espero, Martín, que responda a tu pregunta. Che, viste que todo esto es muy multimedia. Bueno, Sí. tengo a Ignacio Arcuri Ah, Nacho, por Instagram ¿qué dice? pidiendo que me des un saludo. Ah, bueno, hola Nacho, te queremos, te mando un beso. ¿Fue tu cumpleaños, Ignacio, esta semana? ¿O me pareció a mí? ¿O porque pusiste una foto donde estabas muy jovencito? ¿O te estabas mostrando muy jovencito? Bueno, no importa. No tengo pregunta de Nacho esta vez, creo que es la primera vez en un montón de tiempo. Preguntá ahora, ves, no, que manda un beso. Bueno. Jorgelina Coque me dice, ¿leíste Rod y Snon, un cómic nórdico noir? Muy recomendable. Gracias, Jorgelina. No lo leí por los motivos que te decía antes. Nórdico. Sí. Pablo Tesolín me hace una pregunta que voy a contestar muy rápido, pero me estás dando, Pablo, como argumento para por ahí hacer algún otro contenido. Que dice, ¿qué cómic que nunca se editó o concreto te hubiese gustado leer? Me explayo. Etapas que quedaban inconclusas, anuncios que no vieron la luz, planteos que quedaban en el tintero, etc. Parece re interesante. Nada, historias inconclusas o que al creador se va antes de que termine. Hay un montón. Nada, estoy pensando. Sí, igual también siempre vuelvo a lo mismo, ¿no? La propuesta de Hickman para hacer la Legión. O si a Moore lo hubiesen dejado hacer Twilight, ¿no? Ese tipo de cosas que están perdidas de esa manera. Pero, nada, me pasa, creo que esto lo comenté en algún video de música también. A mí me gusta analizar las cosas que efectivamente existen. Si hay un demo de una canción que quedó fuera de un disco, bueno, es un demo y lo escucho una vez y digo, qué interesante. Pero en general me gusta más pensar en el disco que sí salió que en lo que no salió. De todas maneras, Pablo, me parece que es una re pregunta para hacer una mesa redonda, para juntarme con un par de amigos y discutir eso, a ver qué nos pasa. Así que lo tomo, me parece que lo dejamos para otro lado. Ah, mira, Alberto Carranza me hace una pregunta sobre el Nightwing de Taylor. Acá yo tendría que haber sacado el libro. Me dice, ¿qué otra etapa del personaje recomendás? Alberto, te súper recomiendo la etapa de Chuck Dixon. Salieron ya 2 compendiums. Uno lo comenté acá en el canal no hace tanto. El otro salió esta semana, así que lo estoy esperando. En los próximos 10-15 días me va a estar llegando. Pero la etapa de Dixon es muy muy buena. Y son además años y años de historia del personaje, así que te des un montón para leer. Te lo súper recomiendo. Manu Loza, otro que pide besitos seguramente, dice que relatos de género no superheroico, terror, policial, etcétera, dentro de las 2 grandes recomendaciones. Mira, Manu, hay un tema acá. En general, policial y esas cosas, muchos no publican las editoriales grandes. Y yo terror, no le entro al terror. No le entro al terror ni en cine, ni en historieta. En historieta un poquito más que en cine.
Pero por eso también hay mucho de Vértigo que no consumí o no me gusta, porque yo no me llevo bien en general con el género de terror, o el horror, ¿no? Como le dicen los norteamericanos. Igual a ese, ninguna editorial grande, que vaya y lea The Night House on the Lake, que se la súper recomendé y todavía no la leyó. Que es espectacular. Lo que dice el editor. Creo que en realidad lo que más... Por ahí voy más por la ciencia ficción. No, estoy pensando en cosas que tengo acá. Me gusta que es medio como ciencia ficción, medio steampunk, Terminal City. Me re gustó, salió originalmente por Vértigo. Ahora después la reeditó Dark Horse. Y después... Hay cosas de policiales que me gustan, pero nunca me las voy a comprar. Porque me cuesta y porque priorizo otras cosas también. Y después, ya saben, no me gusta la historieta de guerra, no va por ahí. Así que no puedo hacerte mucha recomendación, Manu, el editor te acaba de hacer una. Lex Crow, hola Lex, me dice, ¿leíste el mega ómnibus de Hellboy que te compraste? No, Lex, no lo leí todavía. Realmente quiero leerlo, así que voy a ver si este año todavía le quedan meses, pero si durante este año logro hacerlo. Facundo del Aqua, mira, están todos nuestros amigos, acá todas las que nos piden besos. Me hace una buena pregunta, dice, sabiendo que odias el trash, ven, Facundo me conoce, no me va a hacer una pregunta de algo que sabe que no me gusta. Dice, sabiendo que odias el trash, ¿hay alguna historieta que puedas llegar a leer de esa índole? Sí, Facu, yo hay mucha historieta medio, llamémosla punk, indie, de los 80 y los 90 que la leo y la disfruto, ¿no? Después no la colecciono, ¿no? Y esto va desde cómic europeo que se publicaba en su momento en La Fierro o en la Superhumor o en alguna revista heavy metal de esa la edición española que nos llegaba en los 80. Y después, nada, cosas más de los 90, Peter Bag y ese tipo de cosas. La leo y me divierte, ¿eh? Pero no es lo que voy a buscar normalmente. Pero sí. Después el trash por el trash mismo, ahí no tanto, pero ni en historieta ni en ninguna otra cosa, ni en cine, ni en música, ni nada. Y de Guille 1, me hace una pregunta que me encantó y que la tuve que pensar un cacho, Guille. Me dice, ¿qué rediseño de traje de algún personaje te gusta más que el original? Bueno, el primero, que no es un rediseño, sino que es un conjunto de rediseños, los acabo de mencionar. Lo que hizo Cochran como la Legión, pero supera con tantas creces a los diseños de la Silver Age, ¿no? Era moderno y fresco y sexy y icónico y apropiado a los personajes y la narrativa. Nada, me parece, te diría que lejos eso, ¿no? Lo que hace con los fundadores de la Legión, ¿no? Con Lightning Lad, Cosmic Boy y Saturn Girl, increíble, increíble. Y después hay uno que es súper fácil, que es Nightwing. Nada, todo el respeto del mundo por George Pérez. Entiendo el disco suit lo que estaba haciendo, es como un traje de acróbata, por eso tiene ese cuello. Pero era medio ridículo, era medio incómodo y es uno de los famosos trajes que solo puede dibujar bien él. La simplificación de los 90 del traje de Nightwing es espectacular. Ya la primera, cuando todavía le hacen las alitas amarillas acá, pero a partir de que pasa a ser negro y azul es imbatible. Y después hay matices, ¿no? Con el negro y azul, con qué fueron haciendo. Todos los trajes a partir del negro y azul en adelante, salvo cuando le hicieron la combinación con rojo, porque Reasons, New 52 de nuevo, todas me parecen espectaculares y todas me parecen una mejora sobre el traje de Nightwing original. Así que eso. Y Cook con Catwoman. Ah, bueno, el rediseño de Cook de Catwoman es espectacular también. Dicho esto, el rediseño de Valent de los 90 no está mal. Lo que pasa es que lo que hace Cook es superior. Pero me refiero, Catwoman tiene rediseños anteriores que estaban muy bien también. En cambio acá me parece que es como... nada, eso. Pero sí, totalmente. Otra lectura más, hablando de Catwoman y de esas cosas, estuve leyendo el
DC Finest de Batgirl Nova de Stone, que es la serie de Cassandra Cain, principalmente escrita por Kelly Puckett y dibujada por Damian Scott. Todo el mundo, ¿vieron cuando les digo lo del hype? Todo el mundo me súper recomendó esto. Esta la pegaron, chicos. Lo bien que la pasé leyendo estas historias. Nada. El respeto por ambos, por el guionista y por el artista. Es tan interesante lo que hacen. Miren, las primeras apariciones de Cassandra era muda. Y aún después, cuando empieza a hablar, es una persona a la que le cuesta mucho tener skills verbales. Tiene que ver con la historia del personaje. Entonces la historieta, sin ser una historieta muda, es una historieta muy poco hablada. Es una historieta que nos muestra más que contarnos con texto o con diálogo de los personajes. Así que se lee en un pedo, pero también es tan entretenida. El personaje de Cassandra es tan complejo y tiene capas y capas. Y bueno, tiene sus interacciones. Es cómo lo ve ella a Batman, cómo la ve a Bárbara. Bueno, su relación con Lady Shiva, que es todo un tema en sí mismo. Nada, me pareció espectacular. Yo necesito que alguien me explique por qué este libro, en lugar de empezar con la revista número 1, empieza en la revista número 7 de esta serie. Nada, supongo que alguien me lo va a comentar. Obviamente va a haber un DC Finest anterior que va a llegar hasta ahí, pero no van a ser historias de Cassandra, porque las historias de Cassandra empiezan acá. Nada, me pareció espectacular. Y de nuevo, ¿vieron cuando les dicen si algo está de acuerdo al hype? Bueno, esto está de acuerdo al hype de hace 25 años, pero nada, me gustó un montón y se lo súper recomiendo. Pregunta sobre creadores. Carlos Mestres, ¿leíste Young Justice de Bendis? O sea, está Bendis, pero es Young Justice. Sí, ya lo sé. Y Carlos, me dicen que está bien, pero está Bendis, así que no lo leí. Hugo Drago, hola Hugo. Hugo me disputa ser el fan número 1 referente de la Legión. Me dice, si tenés que elegir entre Liefeld o McFarlane para que te hagan un retrato junto al editor y la fea. Sos malo. Sin lugar a dudas es McFarlane. Es decir, más allá de lo que opino de Todd, me parece que hay periodos donde su arte era realmente interesante. Me gustaría ver cómo la dibuja la fea. Nosotros tenemos un retrato oficial del editor y yo, no con la fea, sino con Andy, nuestro gato anterior, hecho por nuestro amigo Rubén Gauna. Horticario me dice, ¿algún trabajo o etapa favorita de Steranko? No sé nada sobre Steranko. Es decir, sé quién es, sé históricamente lo importante que es. Leí un número de X-Men y vi las mismas páginas de Nick Fury que vio todo el mundo, pero cero mi área de especialidad. Hay un podcast en La Batea donde es completamente dedicado a él, te lo recomiendo que lo vayas a escuchar. Comignauta, que ahora es Comignauta Second Strike, me dice, ¿es Brubaker sí o no? No me acuerdo si ya habías dado tu opinión sobre el autor antes. En general no. Es decir, me gustan algunas cosas que hace Brubaker, sobre todo junto con otros guionistas. Por ejemplo, me gusta un montón Gotham Central. Pero no. Y Horticario también me pregunta, para Batman, Neil Adams o Jim Aparo. Justo recién les hablaba de Jim Aparo. Me gustan un montón los dos. Me gusta más Aparo. Sé que a mucha gente... pero me gusta más Aparo. Ahora lo tengo muy fresco, Aparo. Justo leí todas estas historias y... nada, Aparo. Me gusta un montón. Otra cosa que estuve leyendo, que todavía no lo terminé, pero ya casi lo tengo, es este libro que es Superman por Kurt Busiek, libro 1. Pero les quiero decir algo que tiene que ver con... Después tengo una pregunta sobre formatos y voy a volver sobre este tema. Nadie sabe muy bien por qué este libro salió así. Es un libro en tapa dura, pero que tiene el mismo tamaño que podría ser un compendium. Podrían haber hecho un ómnibus, pero está en este tamaño. Bueno, nada, salió, es lo importante.
Y ostensiblemente lo que tiene es el run de Kurt Busiek cuando le dieron para escribir, creo que era Action Comics, mientras Superman lo hacía Jeff Jones, o al revés, Kurt Busiek hacía Superman mientras Jones hacía Action. Que justo después de Infinite Crisis. Pero ¿qué pasa? Busiek escribió algunas cosas de Superman antes que eso, y también están en el libro, y la verdad cada vez me estoy hinchando más las pelotas de tal título o tal personaje por tal autor, porque son muy desparejos. Es decir, acá hay historias que escribió Busiek en el año 82. Claramente, lo que escribió Busiek en el año 82 no lo puedes comparar con lo que escribió Busiek en el 2005, 2006. Entiendo que para el completista cumple una función, pero ¿por qué? ¿No? Después sí, lo que tiene es una miniserie, que es una miniserie fuera de continuidad, que hizo Busiek de Superman, que se llama Superman Secret Origin, que es espectacular. Así se lo digo, espectacular, dibujada exquisitamente por Stuart Immonen. Nada, es una historia sobre un muchacho en un mundo sin superhéroes que se llama Clark Kent y un día descubre que tiene los poderes de Superman y pasan cosas. Y son 4 números y cada número muestra como una etapa distinta de su vida, desde la juventud hasta la vejez. Secret Origins era lo que también habían hecho con The Question, ¿no era? No. O un personaje así que eran explicaban 5, eran 4 teorías de. No, con. No. Con el Phantom Stranger. Phantom Stranger. No, porque además esto es una historia, es una historia por el mismo. El Phantom Stranger de distintos orígenes hechos por distintos creadores. Ajá. Y cada uno contando lo que decía. No, esto es una historia sobre un mismo personaje, por un mismo guionista y un mismo artista, contando una historia a lo largo del tiempo. Okay. O sea, súper recomiendo. Sepan, les dije la premisa básica, cuanto menos sepan, mejor. Está editada por fuera de esto. De hecho, yo tengo un trade paperback que lo acabo de poner a la venta porque ya la tengo acá adentro también. El 15 de junio hay evento donde voy a estar vendiendo mis cómics. Les paso más detalles cerca de la fecha. Pero 15 de junio vendiendo mis cómics en persona. Pero si no, cualquier cosa me contactan y les cuento. Bueno, y después viene, sí, la historia que hizo, que al principio está coescrita con Jeff Jones, porque las 2 revistas fueron funcionando juntas, dibujado por Pete Goods. Qué lindo artista Pete Goods. Si no están familiarizados, véanlo. Son 8 numeritos escritos por Busiek y Jones, dibujados por Pete Goods. Hermoso. Y después empieza una historia, un arco. Hay un arco intermedio y un arco más largo de Busiek que se llama Camelot Falls, que es como el gran arco de Busiek. Bueno, este libro, que es un libro dedicado a todo esto, tiene la mitad de Camelot Falls. Y entonces, chicos, ¿para qué me ponen la mitad de esa historia que es importante y me pusiste esas historias del año 82 que no le importan a nadie? Nada, esto está hecho por una persona sin criterio. Eso es lo que me pasa. No tiene nada que ver con los creadores. Después hay mucho dibujado por Carlos Pacheco también. Busiek y Pacheco trabajan muy bien juntos. Es decir, las historietas contenidas acá son grandes historietas. El criterio del libro me parece un mamarracho. Señor editor, ¿cómo estamos de tiempo? Estamos 54 minutos, así que no te hagas loca. Bueno, muy rapidito. Pregunta para vos. ¿Cuál es el cómic que más le gustó a Ian hasta ahora? Mira, lo que estamos cubriendo en Ian la Crisis, yo creo que New Frontier me conmovió, pero también porque tocó fibras de historia personal que... Nada, ¿te conmovió? Me conmovió. Y después en lo personal, pues qué difícil. Hay números de la Legión sueltos. Creo que el de el Sensor Girl que está justo dentro de la Baxter, que es lo que estuve recomendándoles. Sí, bueno, sí. Hay números de esos que me parece extraordinario, pero sí, fue por ahí, no, igual ahora es como que a medida que voy leyendo me hago contando cosas, me gusta mucho Identity Crisis,
Yo sé que es problemático, que ya me parece una gran historia, pero nada, eso de quilombera. Porque... Esta pregunta nos la hizo Mauro Díaz. Y mira la pregunta de follow-up de Mauro. Dice, me compré hoy The New Frontier para leerlo con ustedes el fin de. Así que Mauro, espero que lo disfrutes tanto como nosotros. Y tengo una pregunta de una amiga, que es Ivy Perrando Schaller. Ivy es una vieja amiga, muy querida. No le diga vieja. Que además ¿vieron la foto de perfil que acompaña este canal? Y así como las fotos de perfil que pueden encontrar en todas mis redes sociales y en mi WhatsApp y todas, esas fotos las sacó Ivy justo antes de la pandemia. ¿Te acordás? Sí, fue en el... Justo antes estaba yo con la barba muy larga. Ivy es una talentosísima fotógrafa. Hizo una muestra sobre las mujeres de Malvinas que es espeluznantemente espectacular. Síganla en sus redes porque lo que hace es interesantísimo. Todo esto es para decir que, tenemos esta amiga súper talentosa, pero que además es una pregunta que me encantó. Que originalmente se la censuró la cajita de preguntas, pero que decía algo así como, para los que te seguimos desde Cemento siendo Alfred Pennyworth Presenta, me dice, quiero saber cómo fue el proceso de elegir a Alfred como punta de lanza de todo lo que creaste después y en todo lo que se convirtió ahora. ¿Quién es Alfred Pennyworth Presenta? Qué linda pregunta y gracias, Ivy. Primero te digo el origen secreto de Alfred. Yo, siendo como soy, siempre fue así, pero como que no tenía plataforma. De vez en cuando me invitaban, póngale a un programa de radio, pero yo no iniciaba nada. Hasta que Mariana Levy me propone hacer la podcast y empezamos a hacer la podcast. Y eso despegó muy rápido y a mí me dio un montón de confianza también. Gracias a la podcast lo conozco a Luciano Banchero. Luciano es de esa gente que hace, ¿no? Vieron que está la gente que habla y que planea y la gente que hace. Bueno, Luciano hace. Y nos conocemos socialmente y me dice, nos tenemos que juntar a hacer algo de Batman. Y ustedes saben, chicos, a mí Batman no me gusta. Eso creo que está como universalmente establecido. Entonces le digo, mira, me re gustaría hacer algo de historietas, pero no sé si Batman. Y él me dice, Batman. Esto fue un miércoles, el viernes me hace un follow-up y me dice, te hablaba en serio, pensémoslo, ¿cómo sería? Y él tira a recorrer la historia del personaje, bueno, los personajes, qué sé yo. Y ¿cómo se va a llamar? ¿No? Entonces nos queríamos alejar de cualquier cosa que fuera Bat algo, Bat y algo. Y a mí el personaje de Alfred siempre me gustó un montón. Me parece esencial a los mitos de Batman, pero además me viene el juego de palabras a la cabeza. Durante mucho tiempo hubo una serie de televisión norteamericana que era Alfred Hitchcock Presenta. Y entonces hago el chiste, Alfred Pennyworth Presenta. No hay nada que le guste más a Luciano que un chiste de juego de palabras. Entonces me dijo, es eso. Y entonces a partir de ahí además empezamos a moldear la narrativa del podcast a partir de Alfred. Y chicos, eso a mí me abrió todas las puertas del mundo. La mitad de ustedes que me siguen por temas de cómics, me conocieron por Alfred. Es decir, yo tengo un montón de gente que me sigue en todas mis redes porque yo era el tipo que hizo Alfred y después no hice nada de cómics en un montón de tiempo o hice cosas como 60 años después que a un fan de Batman no les interesa, pero Alfred validó mi voz hablando de historietas. Creo que es eso y me permitió hacer todo lo demás. Y Alfred y la podcast además me dieron toda la confianza del mundo. Yo siempre fui un charlatán, pero en una mesa de 5 personas. Hoy soy un cara dura que les está hablando a ustedes acá por YouTube o que se para en un escenario, agarra un micrófono y habla 1 hora de lo que sea. Eso me lo dio en Alfred y la podcast, básicamente. Así que bueno, nada, ese es el Secret Origin. Gracias, Ivy. Y si no escucharon Alfred Pennyworth Presenta, vayan a escucharlo. Son 2 temporadas que hicimos con un montón de amor. Están mucho más producidas de lo que ustedes creen. Y después hicimos una serie de especiales que son de formatos más libres. Hicimos un regreso hicimos un regreso en vivo el año pasado. En CDK. Exactamente. Preguntas rapiditas. Sobre el Eternauta y Historieta Nacional. ¿Leíste más obras de Osterheld? Me pregunta Comicnauta. No.
Leí en su momento Morcinder, pero no leí más nada y no estuve activamente buscando más lectura de nada en este momento. ¿Qué sensaciones te dejó esta nueva lectura que hiciste del Eternauta? Eso sí es reinteresante. Sobre todo, me está pasando con todas las ficciones que consumo en general. Yo creo que tengo una madurez como lector, como televidente, como consumidor de cine, que no tenía, ya no les digo hace 20 años, que no tenía hace 5 tampoco. Y entonces fue una lectura como un lector informado, le aprecié cosas que normalmente no le apreciaba, y hay otras que me la recontrabajaran, ¿no? Los Deus Ex Machina, ciertas cosas del ritmo de la historia. Claro, la excesiva exposición, pero por otro lado me gustan algunas cosas de la dinámica de los personajes. Tengo una apreciación nueva por Solano López, por el dibujo en general, por la localía de la historia, ¿no? Los lugares por donde va y la lógica que van y después vuelven y es por los mismos lugares. Nada, me gustó un montón. También lo suficientemente maduro como para que este es argumento más del editor, pero a mí también. Sí hay lecturas políticas súper piolas, no las adelantamos. El Eternauta cuando salió contaba otra historia. Juanma Álvarez me dice, ¿hay buenas adaptaciones de novelas o cuentos clásicas? Por ejemplo, piensa en La gallina degollada de Brecha. Yo creo que sí, Juanma, ahora no se me ocurre. Es más, cuando leí tu pregunta, automáticamente pensé en algo y ahora no me acuerdo qué era. ¿Qué fue que leí? Ah, sí, ¿sabés qué? Matadero 5. Mira, eso está... Ay, ¿dónde la tengo? Bueno, no la tengo acá en la mano, porque no me acuerdo los autores. Es esta novela de Kurt Vonnegut adaptada a la historieta. Te diría que hasta, no te voy a decir que funciona mejor en historieta, pero algunas personas que tienen algunos problemas para entender la narrativa de Matadero, ¿no? Los saltos en el tiempo, qué sé yo, claro. La historieta ayuda un montón. Es decir, me parece que mejora un toque. Está editada por Hotel acá en Argentina, no me acuerdo de los autores ahora, perdón, pero nada, me parece que está buena. Un poco en pantalla, pues. Sí, pero nada, te la digo como ejemplo de que bien hecho funciona. No, hay que ponerle onda nomás. Horticario me pregunta, ¿artistas favoritos de historieta argentina de la vieja escuela? No sé nada. No soy la persona correcta para responderte eso. Adaptación de novela. Hay una novela de George R. Martin, el de Game of Thrones, sí, que se llama The Fever Dream. Sí. La novela gráfica de The Fever Dream es extraordinaria. Y esa la leí antes de casarme con vos. Yo esa no la leí, chicos, entonces claro, no se la puedo recomendar. La leí antes de casarme con vos, imagínate. Bueno, pregunta sobre Moore y sobre Morrison. ¡Qué pesadas! BJ Pansexual me dice, ¿podés hablar de Miracle Man de Alan Moore? Y ¿sabes qué? No voy a hablar de eso. ¿Sabes por qué? Me re gusta, pero es una de esas cosas que la gente te toma examen. Y no tengo ganas de dar examen, chicos, de que me tomen examen. Así que no... Si querés un día nos juntamos y charlamos en privado, pero no voy a hacer contenido público de eso. Bicho Azul me hace una pregunta que es facilísima, Bicho. Dice, ¿te vas para siempre en una isla? ¿Todos los cómics de Moore o los de Morrison? Hay que elegir sí o sí. Me voy con los de Moore. ¿Para qué quiero los de Morrison? Que se lo lleve el mar. Y hablando de Morrison, Bruno Ivaldi me dice, si leí Multiversity de Morrison, si vale la pena. Van a salir todas las Morrisettes ahora, sí, porque la historia, porque el multiverso, porque... Es súper despareja, hay un cuentito en el medio que está bueno y un montón de material de relleno que es al pedo. Tengo una linda edición, la disfruto, me gusta, vale la pena. Si querés leer algo de Morrison, hay cosas mejores de Morrison para leer. Vieron que yo siempre les cuento, yo con Morrison a veces estoy bien y a veces estoy mal. En este momento estoy como el culo con Morrison, así que no me pregunten sobre él. Comignauta me pregunta, ¿qué eventos de historietas tenés pensado concurrir dentro de poco? Probablemente a ninguno, Comignauta, así que nada, después charlamos.
Y ese Davidovich y Marcos Príncipe me hacen preguntas muy parecidas. Y ese me pregunta qué cosas que salen este año que tenés en tu wishlist o encargadas. Y Marcos me dice que tomo nota. Me hice una listita, la tengo por acá. Vienen en camino, ya les dije, el segundo compendium de Nightwing y el compendium de Doctor Fate, la serie de Mateis, que ya les voy a hablar más en otro momento. Pero este año salen un montón de cosas. Estoy pensando en el Omnibus de Birds of Prey de Gale, adentro. El Omnibus de Spectre de Ostrander y Mandrake, adentro. La Era del Triángulo de Superman volumen 2, adentro. Sale un DC Finest, la segunda parte de Catwoman. El primero se los comenté en un video por ahí, lo disfruté un montón, así que lo estoy esperando. Sale, ay, con esto estoy re feliz, sale el segundo compendium de Sandman Mystery Theater. Vieron que el primero se los comenté acá, me encantó, estoy súper feliz porque además con el segundo volumen completan toda la serie. Y el último, sale algo que no me voy a comprar, pero que los recomiendo y les cuento por qué no lo voy a comprar. Sale un DC Finest de la Supergirl de Peter David, que es espectacular, y si no la tienen, véanla. No me voy a comprar porque yo tengo mi ómnibus propiamente hecho. De hecho, el DC Finest va a tener la serie del 1 al 18 y yo tengo encuadernado del 1 al 26. Si sale en volúmenes posteriores, sí, por supuesto, pero esto estaba editado en re lindo papel. Cuando hice este hardcover casero, Mostra. cuando hice esto, tenía las revistas impecables. Nada, chicos, esta serie me parece espectacular, así que si no la leyeron, pero entren La cámara. como caballos. Bueno, está bien. Ahí está. Bueno, nada, se lo súper recomiendo. Y bueno, en realidad acá tenía que sacar este libro porque tengo preguntas sobre Superman. Pablo Cariz, nuestro amigo Pablo Ilustrado, que es parte del equipo de Mandioca, que están con una rifa ahora. No sé si para cuando sale el video sigue la rifa. Sí, la rifa terminó, pero sigue estando esas cosas espectaculares que hicieron del Eternauta. Las figuras son una locura. Les ponemos unas imágenes por acá. Bueno, Sí. Pablo me dice de Superman, si prefiero la era de Byrne, Wolfman y Orway o la del Triángulo. La del Triángulo, pero sin dudarlo, Pablo. Matías Julio dice: ¿cómo ves un Ian Lee? ¿Qué pasó con el hombre del mañana para el hombre que lo tiene todo? Y la verdad que lo veo bastante mal, Matías, pero porque el editor está medio de culo con Superman. Yo tengo dos esperanzas. Uno es que le guste la peli y se enganche más con el personaje, y el otro es que en algún momento este año vamos a leer Swamp Thing de Moore, que se enamore tanto del Swampy de Moore que entonces le den ganas de leer estas historias de Superman de Moore. Pero si no, el pronóstico es negativo. Edu, nuestro amigo Edu de Paraguay, me dice: expectativas sobre la nueva de Superman, opinión sobre todo el hate a la producción y a Guy Gardner. Edu, mira, soy cautamente optimista. El hate es de retrasados mentales, que son o fans de Snyder o de Henry Cavill. Gente que quiero, amiga, que le queda el traje grande. Bueno, ¿saben qué? Me la soban, me parecen una manga de básicos que no entienden absolutamente nada. Si son Snyder Bros o fan de Henry Cavill, siéntanse libres de irse de este canal, ponerme un pulgar para abajo, bloquearme, cancelarme. Me tienen harto. Y el hate, y lo de Guy Gardner, bueno, hay que verlo. Que comenten, hacer yo un algoritmo. Yo entiendo que es una caricatura lo que están haciendo con Guy en la película, pero el personaje de Guy es una caricatura. No hay manera de hacer serio, straight-faced a Guy Gardner. Y entonces, es eso. Es un personaje de comedia, es un personaje reprensible, es un personaje que está puesto ahí para hacer contraste con los personajes que son verdaderamente heroicos. Ay, el hate es de gente que no leyó nada de la pareja de Gardner. ¡Obvio! Porque yo... Es Guy Gardner. celebratorio. Miren, les digo, de Guy Gardner. la única cosa que le podría criticar es que me parece que Nathan Fillion está un poco grande para hacer ese personaje, pero después todo lo demás, chicos, nada. En general,
todo lo que sea además hate previo a una película que todavía no vieron, de nuevo, retraso mental. Vinilos Queer me comenta que salió un pre-sale de una Legacy Box de Superman por el lanzamiento de la peli. Me dice si la chusmeé y le recomendé. Mira, te la recomiendo si no tenés otras cosas. Es decir, es una caja hermosa que tiene varias historias de Superman que yo ya tengo en otros formatos. ¿Vieron como la cajita que les mostré hace un tiempito, la de que tiene año 1 de Robin, Batgirl y Nightwing? Bueno, yo esa me la compré porque justo esas 3 historias no las tenía y las quería tener. La de Superman tiene historias que ya están coleccionadas y que tengo por ahí incluso hasta en formatos mejores. Ahora, si no las tenés, dale para adelante porque además el formato, el objeto en sí es hermoso. Así que, y además estuve viendo tu cuenta, Vinilos Queer, vos sos coleccionista, tenés un disco más de una vez y viene de colores y no, así que probablemente aunque ya las tengas, comprátela igual que el formato es muy lindo. Así que ahí va. Contesto algunas preguntas más porque tengo tantas. Sí, la sacamos, rápido. Mariano Javier Bilbao. ¿Para qué pregunta? No, bueno. Me dice, ¿qué opinión tenés de Novaro de 5 de ese perfil? Saluda al editor y los espera en Córdoba. Nada, ¿qué opinión tengo? Nada, Novaro, sin Novaro es mi historia de origen. Yo no le diría historietas. 5, bueno, sí, traducciones españolas. Entiendo el amor por 5, no lo comparto. Tu imagen de internet es el logo de 5, así que entiendo que vos tenés un apego especial, yo no lo comparto. Y perfil, nada, entiendo que existe la generación perfil. En ese momento yo leí exclusivamente en inglés, así que a mí lo de perfil no me mueve la aguja para nada. Y dice, ¿te parece que a los nuevos comiqueros les interesan más los formatos que leer una historia? ¿Sabes que no sé, Mariano? Mira, sé que hay gente que es fundamentalista del issue, pero después no sé si hay gente fanática o no. A mí hay mucha gente que viene y me increpa. ¿Y por qué te gusta el ómnibus? Porque me gusta el ómnibus, chico. Porque puedo pagarlo. Sí, igual en realidad tiene más que ver con el espacio que ocupa en el estante, ¿no? Ya lo dije varias veces y por eso me gusta mucho el DC Finest, que fíjense que es lo contrario, no es caro y es flexible y qué sé yo. Parece que no sé, por lo menos yo no me he cruzado con mucho fundamentalista del formato, así que no sé. Bruno Ibaldi, hablando de formato, me dice, ¿qué te parece la movida de los facsímiles que están llegando ahora a los Treasury Size Comics? Te soy sincero, Bruno, la verdad que no entiendo la moda de los facsímiles. La está haciendo DC, la está haciendo Marvel. ¿Qué es? Es sacar una revista tal como había salido. Por ejemplo, sacaron Crisis en Issues tal como habían salido en su momento. Personalmente mucho no lo entiendo, pero como les decía, no me interesan mucho los issues. Dicho esto, los Treasury son hermosos. Y nada, por ejemplo, la historia de Superman y Shazam del Treasury, yo la tengo chiquitita, tener eso en formato Treasury está buenísimo. Es decir, en los Treasury sí, pero porque es un formato que estaba perdido, entonces está buenísimo que vuelva el formato. Nico25 me dice, ¿dónde conseguiste el libro que reúne los 12 trabajos de la Mujer Maravilla? Nico, eso lo compré cuando salió y salió hace 15 años. Entiendo que si lo vas a buscar ahora no está y no es un material que desea haya reimpreso. No sé cómo habrá vendido originalmente ese librito, pero en realidad lo compré cuando salió. Lo compré, yo creo que iba a hacer un viaje, así que lo voy a haber comprado en Amazon, lo mandé, ponele, a la oficina donde iba y me lo traje. Julián López me hace una pregunta muy larga, pero voy a tratar de responder, que es básicamente qué opino de los New 52 como etapa en general. Es un desastre. Las series es muy desparejo. De entrada había 52 series, de las cuales por lo menos la mitad eran una porquería. ¿Crees que hubo más cosas malas que buenas o al revés? Hubo más cosas malas que buenas. Igual hay un episodio entero en Tierra X donde estás invitado. Sí, hablando de se eso. Desarrolló esto Sí, durante sí. 3 horas. Que... Y dicho esto, de repente cuando les hablé de Justice League Dark, por ejemplo, es un concepto New 52 y que me gustó un montón, que está súper bien. Claro, porque la segunda parte de la pregunta era de las cosas que consideras buenas, ¿cuáles son tus favoritas? Bueno, Justice League Dark,
el Grayson, ¿no? Las historias de Dick Grayson de civil, de espionaje, me gustan un montón. Hay cosas de Midnighter que me gustan bastante. En la Wonder Woman de Azzarello, miren, justo que hicimos una pregunta sobre Azzarello. Nada, me parece que como historia fuera de continuidad es re interesante. Nada, esas cosas. Bueno, chicos, gracias. Cuando les dije que había como 50 preguntas, not kidding, como 50 preguntas, así que gracias. ¿No quedó ninguna fuera? No, contesté todo. Bastante bien. Lo que pasa es que algunas las contesté medio a los pedos. Igual, si se quedan con preguntas de cualquier tema, pueden ir mandándolas porque en unas pocas semanas, el viernes 20 de junio, el Día de la Bandera, con el editor vamos a estar haciendo el vivo de de mitad de año. Que siempre lo hacemos a mitad de junio porque es el aniversario del canal, pero este año es el 5º aniversario del canal. Así que Día de la Bandera, 20 de junio, viernes a la noche, vamos a estar haciendo el vivo, como siempre. Nos sentamos con el editor frente a cámara, tomamos unos drinkies, charlamos con ustedes y contestamos algunas preguntas también. Así que pueden ir mandándolas, ya sea dejándolas acá en los comentarios o en nuestras redes. A mí me encuentran como Gus Casals y al editor lo encuentran como Ian Veneno en todas las redes. Vuelve Ian Lee de Crisis. Vuelve Ian Lee de Crisis, ya, leyendo The Golden Age. Que también me di cuenta, ya lo estaba buscando en Goodreads, las reediciones posteriores se llaman JSA de Golden Age o Justice Society de Golden Age. Es decir, la serie original se llamaba Golden Age y ahora le pusieron el JSA adelante. Es la misma serie. Robinson. Es la de Robinson y Paul Smith y está editada en la Argentina por OVNI también, así que pueden conseguir la edición nacional. Son 4 números, vamos a hacer 4 episodios, uno por episodio, empezando ya. Si les gusta lo que hacemos, nos dejan un pulgarcito para arriba, que nos super sirve. Si no están suscriptos, se suscriben. Si les gusta un montón lo que hacemos, nos pueden mandar una platita en Argentina en forma de cafecitos o de cualquier lugar del mundo en forma de PayPal. ¿Me olvidé de algo? No. Bueno, entonces, como siempre, nos estamos viendo.